Quería plantearles esto hoy porque justamente un país donde el narco tiene mucha importancia, un país muy vecino a nosotros, se acerca a un proceso electoral. En Brasil van a elegir presidente en el último trimestre del año, en 2 vueltas seguramente, entre el candidato de la izquierda, pero que además es el candidato del narcotráfico, que es Lula, y el candidato de la oposición, Bolsonaro hijo. El padre está prohibido por una maniobra de la Corte Suprema de Brasil, y hace poco ha habido un entredicho entre el gobierno de Brasil y el Partido de los Trabajadores por el apoyo de Javier Milei a el candidato opositor, a Fabio Bolsonaro, como si no tuviera el líder liberal argentino el derecho a apoyar a otro candidato, cuando es obvio en el pasado reciente que Lula da Silva apoyaba al candidato de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, y Lula da Silva además se puso con un cartel que decía Cristina libre. Así que, ¿por qué el presidente argentino no puede opinar sobre la elección en Brasil? Perdón, incluso peor, porque las narcodictaduras que habían en Latinoamérica financiaban las campañas. No solamente era una expresión de apoyo, sino que había un financiamiento detrás. Acá lo vimos con Antonini Wilson y toda una dinámica con Hugo Chávez y Cristina Kirchner, de la cual Lula no era ajeno. Absolutamente. Lula y el Foro de San Pablo son, junto a Cuba, el padre y la madre del narcosocialismo del siglo XXI. Es importante que, además de Brasil y esta coyuntura que se nos acerca, recordemos lo que está pasando en otras partes de nuestra América, porque el 7 de agosto tiene que asumir en Colombia aquel que fue votado por el pueblo colombiano, del Espriella. Pero Petro, que es el candidato que llegó a su campaña presidencial cuando fue electo presidente con apoyo de dinero narco, y esto no es un invento mío, hay un juicio, ya lo hemos dicho acá, en Colombia, donde el hijo y la nuera de Petro reconocen que vieron cómo le llegaban los fajos de dinero de un narcotraficante a Gustavo Petro, candidato. Bueno, este presidente Petro, que obviamente tiene una presión de los narcos muy fuerte, que recibió su candidato apoyo narco, esto está absolutamente demostrado, hay documentación que demuestra que los narcos aportaron muchos millones de votos al candidato de Petro, pero además amenazaron a los campesinos que si no iban a votar donde decía y como decían la FARC Nueva Generación, no iban a poder llegar más a los pueblos. Los campesinos, para entrar a los pueblos a comprar, a buscar medicamentos, a llegar enfermos, necesitan en esa zona de Colombia la autorización de la FARC residual. Esta banda, más Petro, han hecho que se negara el triunfo electoral de quien es el presidente electo de Colombia, como si pudiera hacer fraude la oposición. No hay ningún lugar en el mundo, en la historia contemporánea, que veamos fraude de la oposición. La oposición la hace el que tiene los resortes del poder. Claro. Y claramente Petro se ocupó de garantizarse los resortes del poder y se inmiscuyó en la campaña electoral, haciendo como que lo estaban prohibiendo, lo estaban sacando. Fue todo un gran teatro de Petro. Del Espriella asume el 7 de agosto. Yo creo que la cosa no va a terminar ahí. Ok. Porque tenemos un vecino, muy vecino nuestro, donde estamos viendo que 6 meses o 7 meses después que ganó el presidente de Bolivia, bueno, claro, están los narcos de Evo Morales trabando el funcionamiento de Bolivia y planteándole a la gente que para que puedan comer, que para que puedan tener medicamentos, para que las calles no estén bloqueadas, para que las rutas no estén bloqueadas, hay que voltear al presidente. Tal cual, ¿no? Y un nivel de extorsión sindical y social tremendo que en Colombia no es ajeno a esa dinámica. No, claro, porque además, ¿de dónde sale la plata para armar todo esto? Porque es importante decirle a la gente, cuando ustedes ven que durante tanto tiempo se cortan rutas, hay un aprovisionamiento al que corta la ruta. Hay una cantidad de dinero que se gasta en alimentar al que corta la ruta. ¿De dónde sale ese dinero? Claro. Sale de los narcos. Tal cual, en Bolivia no fue otro tal lugar. cual así. En Bolivia y fue tal cual termino así. con un cuarto país de que, como es una democracia, se habla poco, que es México. México suele, la presidenta Sheinbaum, lograr salir del radar
Pero lo cierto es que hay un narcogobernador Claro, en el México. de Sinaloa. El gobernador de Sinaloa. Que a él y a 9 miembros más del Partido Socialista que gobierna ese país, que se llama Morena, los ha pedido Estados Unidos, los ha pedido un fiscal y un gran jurado, no el poder político norteamericano. Un fiscal y un gran jurado de Manhattan ha pedido la comparencia de estos 10. Sheinbaum se ha hecho la distraída. Queríamos dejarles entonces este panorama para que ustedes, que les gusta seguir la realidad todos los días, se den cuenta que el avance de la libertad en el continente empieza a tener una contrarréplica. Hay una contraofensiva narco. Y esa contraofensiva, además de perjudicar a los pueblos donde hay presidentes recientemente electos, apunta a mantener a Lula en el poder en Brasil. Cuando pensamos en corrupción en México, pensamos en un binomio inseparable: el crimen organizado y los servidores públicos. Pero muchas veces nos falta un tercer elemento en la ecuación, que son los empresarios sucios, los que por conveniencia o por miedo se coluden con cárteles y políticos para hacerle un gran daño al país. Y este episodio aborda esos casos desde la mirada del periodista Iván Aramillo, sus hallazgos sobre cómo la Secretaría de Marina entregó contratos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a presuntos traficantes de armas, y cómo la Guardia Nacional y otras agencias federales se habrían coludido con empresas de transporte de gasolina para desaparecer miles de litros de huachicol. ¿Cuál es el eslabón indispensable de los mercados negros? ¿El político, el operador criminal o el empresario? Esto es Esquina Valderas en la Saga. Bienvenida, bienvenido. Municipios donde el crimen organizado es tan imponente, tan cotidiano, tan terrible, que se vuelven zonas de silencio. Esta decisión también de los Beltrán Leiva, que continúa intentando quedarse con la estructura del cártel de Sinaloa, y luego están otras familias, los Cabrera Sarabia, y tienes después... Parece que en la Ciudad de México hay una reconfiguración del régimen criminal. Y el gobernador Javier May, con unos cuantos días en El reto gobierno, está en encontrar estos regímenes criminales bien consolidados, porque ahí es, insisto, en donde la población queda a la voluntad del crimen. Amigos de Esquina Valderas, muchas gracias por estar de vuelta en otro episodio aquí en La Saga. Vamos a hablar sobre un tema muy importante: huachicol, tráfico de armas y cómo se involucra la Secretaría de Marina. Tengo un invitadazo de lujo, alguien que además nos conocemos hace ya varios años. Así es. Iván Aramillo, periodista Mexicanos contra la Corrupción. Iván, qué gusto tenerte aquí, hermano. Oscar, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, platicar contigo y qué gusto estar aquí. No es por hacer cuentas y sentirnos viejos, pero ¿hace cuántos años nos conocimos? 2015, 2016, creo. Ya hace 10 años, creo. Wow. Sí. Y tú llevas 4 años en Mexicanos contra la Corrupción. Sí, así es, 4 años ahí, trabajando ahí. Mira, vamos a hablar de tu trabajo y vamos a hablar de las cosas que has descubierto, porque sin duda has ido marcando agenda con todos tus trabajos de investigación, que haces también en conjunto con periodista Verónica Ayala y con otros que son integrantes del equipo de Mexicanos contra la Corrupción. Pero para quienes no te conozcan, quienes no te han leído, cuéntanos un poco quién eres y cómo es que te empezaron a interesar estos temas de corrupción. Sí, claro. Pues mira, yo realmente empecé mi carrera así que contigo, en Vice News. Sí, me en acuerdo. aquel edificio bellísimo de la colonia Roma, ¿no? Y justamente ahí me empezó a picar toda la curiosidad de temas de corrupción, de seguridad. No he cubierto tanto crimen organizado como tú lo has hecho, ¿no? Pero ahí fue donde se sembró esa semilla en mí. Posteriormente estuve en la J Plus Español de Al Jazeera. Ahí era sobre todo cubrir temas de derechos humanos, pueblos indígenas, género. Y al final me fui decantando por estos temas de corrupción y de impunidad sobre todo, y fue cuando tuve la oportunidad de dar el salto a Mexicanos contra la Corrupción ya en 2022, en junio del 2022 yo me uní al equipo de investigación que es liderado por Raúl Olmos. Que es un periodista con mayúsculas. Sí, en mi opinión uno de los mejores periodistas de investigación que ha dado el país, y pues ya hasta la fecha ahí estamos. Mi trabajo en estos 4 años, creo que de las coberturas que me siento más orgulloso podría ser la de Segalmex. He pasado casi ya 5 años investigando el tema de Segalmex, ¿no? Que es uno de los desfalcos más grandes que ha existido en la historia de la nación. Y otro pues sería este de huachicol fiscal que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Nada más para que la gente tenga claridad, ¿me podrías contar un poco
cuál es el escándalo de Segalmex y de qué nivel estamos hablando de desfalco, porque creo que mucha gente tiene presente historias de desfalcos como la estafa maestra o otros escándalos, pero el Segalmex supera incluso estas grandes referencias de desvío de recursos públicos. Sí, claro. Bueno, y de hecho, Segalmex yo creo que la gente lo tiene ya en la memoria, no con ese nombre, pero sí con el nombre de la CONASUPO, ¿no? Muchísima gente desde el siglo pasado conocía el desfalco de la CONASUPO en los 90s, ¿no? Con el hermano de Carlos Salinas de Gortari, quien trabajó ahí, y también con Ignacio Valle, porque Ignacio Valle, que fue el director de Segalmex con López Obrador, pues justamente también dirigió la CONASUPO en la época de Salinas de Gortari, ¿no? Que ese fue uno de los primeros escándalos. ¿Cómo es posible que López Obrador, que está queriendo dar esta nueva cara, ¿no? Esta lucha anticorrupción, ponga como directivo de Segalmex a quien también encabezó la CONASUPO, ¿no? Claro. En la época justamente de este escándalo de la leche radioactiva, ¿no? Que llegó desde Irlanda. Y pues bueno, así me fui metiendo. Segalmex, para quien no lo sepa, pues fue esta dependencia que creó López Obrador y que aglutinó de cierta forma a dos instancias que ya existían, que era Diconsa y Liconsa, ¿no? Liconsa de leche y Diconsa de abarrotes. Y Segalmex no quedó muy claro ahí, creo que López Obrador nunca lo supo explicar muy bien, pero Segalmex era como la tercera dependencia de ese conglomerado, ¿no? Segalmex se encargaba sobre todo de los precios de garantía, de los granos, de apoyar a los campesinos, y pues era una dependencia con un fin bastante noble, ¿no? Claro. Pues ahora sí que ayudar a los más necesitados, ¿no? A los campesinos de todo el país, y lo que sucedió fue que desde el primer año, literalmente desde el 2019, había un desfalco, de acuerdo con la propia Auditoría Superior de la Federación, de casi 3,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un escándalo de casi la mitad de la estafa maestra. Porque la estafa maestra fueron 7,500 millones de pesos y Segalmex en un solo año sumó casi la mitad de eso, ¿no? Entonces, pues inmediatamente nos metimos ahí, ¿no? A revisar. Los contratos, como ya sabemos, se daban por adjudicación directa a diestra y siniestra. O sea, no es la competencia en la que las empresas deciden, yo voy a poner esta oferta y el Estado decide con base en lo que representa mejor precio y mejor producto. Exactamente. Aquí es yo elijo. Exactamente, era a dedazo, yo elijo, ¿no? Unilateralmente quien decidía en esa época, en 2019-2020, era el brazo derecho de Ignacio Valle, que es un funcionario que actualmente ya está en prisión y que es quizás la única vaca gorda que está en prisión, que se llama René Gaviria Segreste. Él era el director de finanzas de Segalmex. Y hubo fuentes que me decían, realmente quien dirige Segalmex y Diconsa y Liconsa no es Ovalle, es Gaviria. Y Gaviria lo hace con todo el permiso y con la veña de Ignacio Valle. O sea, Ignacio Valle nos ha dicho, lo que haga y diga Gaviria es lo que se hace, ¿no? Incluso sin la aprobación a veces escrita o firmada de Ignacio Valle. Entonces, pues en resumen, eso fue Segalmex. Todas esas historias que de verdad uno pensaría que encontraría una rápida respuesta en un gobierno cuya principal oferta al electorado era la honestidad valiente o el combate a la corrupción. Y qué frustrante, ¿no? Ir descubriendo que esto no es como lo pinta el eslogan político. Sí, totalmente. Y incluso recuerdo ya en el último año de gobierno de López Obrador, una de sus últimas mañaneras incluso, él dijo, sin que le preguntara a ningún reportero incluso, él dijo, Segalmex es el único fraude o desfalco que hubo en mi sexenio. Y es como la única piedrita en el zapato que me llevo y me duele bastante porque pues era una dependencia muy noble. Claro. Digo, López Obrador que nunca admitía ningún tipo de desfalco, ¿no? En ninguna dependencia. El hecho de que lo haya comentado por su propia cuenta creo que te ayuda a dimensionar, ¿no? El tamaño de fraude que hubo ahí. Claro. Oye, Iván, me gustaría mucho hablar sobre un reportaje que tú hiciste, una investigación muy relevante sobre cómo es que la Secretaría de Marina escondió, no reportó, no sabemos qué hizo con litros, muchos, de combustible o de aditivos, todavía no tenemos muy claro, pero que forma parte de la trama de huachicol fiscal en este país. Y aquí te voy a dar un pase para que nos ayudes a entender cuál es la diferencia entre el huachicol tradicional, el que conocemos con pinchar los ductos, claro, y cuál es la diferencia con el huachicol fiscal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este segundo delito? Sí, claro. Pues mira, yo creo que para empezar, el huachicol fiscal, como tú bien dices, tuvo sus orígenes en el huachicol tradicional, ¿no? El que todos conocíamos desde el sexenio de Peña Nieto, y que incluso hay documentos que nos revelan que ese huachicol tradicional de pinchar los ductos viene desde el sexenio de Calderón, desde el 2011, 2010. Yo creo que este delito
no fue atendido y fue evolucionando y se convirtió en este monstruo de 1000 cabezas que tenemos ahora, que es el huachicol fiscal. El huachicol fiscal lo que es importar a México, al país, diésel, sobre todo diésel, gasolinas, pero en su mayoría diésel, y hacerlo pasar con otra fracción arancelaria. Es decir, declararlo ante aduanas como aditivo para aceite lubricante, como nafta, como desechos de petróleo. Y de esta forma, al declararlo como estas otras fracciones, omites o evades, mejor dicho, el pago del IEPS, del famoso IEPS, que es el impuesto especial para producción y servicios. Y obviamente esto, al no pagar el IEPS, pues vas incrementando de una manera significativa tu margen de ganancia, ¿no? Ya sea como funcionario corrupto o como miembro del crimen organizado. Y después, una vez que ya está en el país este diésel, pues obviamente se distribuye, hay toda una logística impresionante, ¿no? Con la colusión de agentes aduanales, de empresas de logística, de piperas y también de gasolineros que, ya sea por colusión o bajo amenaza, vendían este producto a lo largo y ancho del país, ¿no? Ahora sí que desde punta a punta, desde Yucatán hasta Baja California. Y esto se convirtió en una especie de economía paralela de los cárteles de la droga. El propio Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia dijeron que el huachicol fiscal se convirtió en la segunda fuente de financiamiento de los cárteles, solo por detrás de la venta de la droga misma, ¿no? Entonces, incluso superando el tráfico de migrantes indocumentados y el tráfico de armas, que eran los otros dos grandes mercados negros. Así es. Entonces, imagínate la dimensión, ¿no?, de este desfalco, que el Departamento de Justicia pues afirmó eso. Esto obviamente, nos hemos dado cuenta, comenzó a ocurrir en 2019 y tuvo su pico más grande por ahí del 2022-2024. Entre esos 2 años fue cuando ingresó más combustible al país. También nos hemos dado cuenta que empezó ocurriendo en las aduanas fronterizas, en las aduanas terrestres, ¿no? Sobre todo en esta parte noreste del país, Tamaulipas y Nuevo León. Sobre todo en Tamaulipas, ¿no?, que es el estado que colinda con Texas, que es meramente petrolero, claro. Y que Tamaulipas pues tiene tantas aduanas, ¿no? Tantos puntos fronterizos importantes como Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, y que son puntos justamente que controla, y tú lo sabes mejor que nadie, el crimen organizado, el cártel del Golfo, lo que ahora conocemos como cártel del Noreste, que eran los Zetas, y ellos fueron pues captando todo este mercado y todo este negocio hasta convertirlo en lo que es hoy, ¿no? Cuando hablamos de huachicol fiscal, a mí me impresiona cómo se pueden mover como si fuera un nado sincronizado tantos intereses. Tienes claro, por supuesto, el crimen organizado, ¿no? Tienes los jefes de plaza del cártel del Golfo, cártel del Noreste, que tienen sus decisiones, los escorpiones, los metros, ponle tú el nombre que sea. Luego tienes a los políticos que reciben una ganancia por parte de ese huachicol fiscal, que invierten en sus campañas políticas, y que incluso Estados Unidos piensa que tal vez mucho de ese dinero podría estar en campañas de políticos tejanos. Claro. Luego tienes, por ejemplo, al empresario corrupto, porque necesitas de alguien que tenga infraestructura para poder mover esto. Yo te pregunto, en la trama de huachicol fiscal, ¿quién es más importante? ¿El crimen organizado, el político o el empresario? Yo diría que el político. Porque sin los políticos corruptos, sin todos los agentes de aduanas coludidos, ¿no?, que recibían sobornos a cambio de dejar pasar estas pipas o estos buques, pues el crimen no existiría, ¿no? Tan sencillo como eso. O sea, el crimen existe porque el Estado lo permite, y lo permite desde el más alto nivel, desde las cúpulas. Tan sencillo como esto, ¿no? Hablemos del buque que llegó en marzo del año pasado. Justo. Al puerto de Tampico. Es un buque que se llamaba Challenge Poseidon, que fue el que detonó toda esta trama enorme que conocemos ahora como la red que encabezaban los hermanos Farías Laguna, que son los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, de Rafael Ojeda Durán. Este buque llegó al puerto de Altamira a finales de marzo con, sabemos ahora, 20 millones de litros de diésel. Diésel que se hizo pasar por aditivos para aceites lubricantes. Pero el buque realmente traía la carga de una empresa mexicana, que era una empresa fachada, por supuesto, una empresa fantasma, que se llamaba Intansa. Cuando nosotros comenzamos a investigar a Intansa, lo que nos dimos cuenta es que Intansa compartía accionistas, administradores, comisarios con otras 4 o 5 empresas, y esas 4 o 5 empresas, sorpresa, también importaban millones de litros de diésel que se hacían pasar por aditivos para aceites lubricantes, que también entraban por el puerto de Tampico, Altamira, Ensenada,
por esos 3 puertos sobre todo. Entonces era toda una red, ¿no? Completamente bien estructurada que venía operando, vimos en los registros, desde el año 2023 aproximadamente, ¿no? Entonces esto vino desde López Obrador y siguió todavía con Claudia Sheinbaum, que es cuando se empezó a atacar este problema. Pero bueno, regresando un poco al caso del buque, el Challenge Poseidon, nos dimos cuenta que esta empresa era la que había importado el huachicol por medio de expedientes judiciales. Hubo una periodista de Sonora, quizá la ubiques, Michelle Rivera. Ella dio la exclusiva con documento en mano de que Intanza había sido la empresa que importó el huachicol que había llegado al puerto de Guaymas, de Sonora. Entonces lo que dijimos es, pues no será la misma empresa que también lo importaba al puerto de Tampico. Encontramos un amparo en donde justamente la empresa estaba reclamando que le habían confiscado en Tampico 4.7 millones de galones de supuesto aditivo. Y dijimos, bueno, es que las fechas coinciden justamente con el decomiso del buque. Claro. Y sí, en efecto, esa era la empresa que había metido el huachicol. Y cuando hicimos la conversión de a cuánto equivalían 4.7 millones de galones de supuesto aditivo, nos damos cuenta que son 20 millones de litros de diésel. Pero la Secretaría de Marina había reportado... Pero la Secretaría de 10 Marina millones. había reportado 10 millones. Y no solamente la Secretaría de Marina. La FGR, la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, ¿no? Entonces había ahí una contradicción bastante grande entre lo que dijo el gobierno y entre lo que estaba reclamando la propia empresa ante los tribunales, ¿no? La empresa entonces dice, yo traía 20 millones de litros de diésel. Y el gobierno dice, yo incauté 10 millones. Así es. Faltan 10 millones. La pregunta del millón es ¿dónde quedó la mitad de la carga? ¿No? Lo que sabemos es que les dio el tiempo suficiente para descargar todo lo que venía en el buque, es decir, todos los 20 millones que venían en el buque los descargaron, que esta era una operación gigantesca. Incluso hay videos de Código Magenta, seguramente los has visto, en donde ellos pudieron volar drones encima de los patios de Altamira y de Tampico cuando llegaban estos buques, y tú puedes observar desde el aire como cientos de pipas se formaban en estos patios aduanales que ya eran terreno federal, ¿eh? O sea, imagínate el nivel de colusión que debió de haber existido, que los agentes aduanales y portuarios permitían la entrada de cientos de pipas que descargaban el buque y se lo llevaban a otro patio. En el caso del buque Challenge Poseidon, lo descargaban en Tampico y se lo llevaron a otro patio que estaba en Altamira, que es una ciudad portuaria también que colinda con Tampico. Está a 15 minutos en coche de Tampico. Entonces les dio el tiempo para descargar todo lo que venía en el buque. Y los 10 millones que confiscó el gobierno federal se confiscaron en un terreno en Altamira. No se confiscaron en Tampico, se confiscaron en Altamira. ¡Wow! ¿Y los otros 10 millones qué pasó? ¿Alguien dio el pitazo y se los llevaron? ¿O fue la propia Guardia Nacional quizás la que se los robó? Esa es la pregunta del millón y hasta la fecha no sabemos. Cuando nosotros publicamos esto, mi colega Verónica Ayala y yo, incluso se publicó en alianza con el diario Reforma en primera plana. Sí, claro, me acuerdo. Hubo un silencio total del gobierno. No, ni Omar García Harfuch, ni Claudia Sheinbaum, y lamentablemente ningún colega periodista en la mañana preguntó qué había pasado con estos 10 millones que nadie sabe en dónde terminaron, ¿no? Y que tenían un valor de mercado de 60 millones de pesos. Entonces estamos hablando de un mundo de huachicol que nadie sabe en dónde terminó. Y a ver, tu intuición, o al menos tu duda, ¿cuál es? ¿A dónde te dice qué habrá pasado con toda esa cantidad de diésel no presentado? Porque a mí me recuerdan mucho esas historias, las viejas de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, que cuando trabajaban con los cárteles de las drogas, con el cártel de Guadalajara, que les incautaban la droga, la mitad la entregaban al ejército mexicano y la mitad se quedaba en la DFS para volverla a circular cobrando ellos por ponerla de vuelta en manos del cártel. Totalmente. Me recuerda un poco esas historias. Sí, totalmente. Y digo, por ejemplo, tú mencionas la DFS, pero hay un caso emblemático más actual en donde la Fiscalía Capitalina es la protagonista. Recordarás el caso de la empresa Black Wall Street Capital. Claro. La financiera esta que supuestamente le lavaba al narcotráfico y que tenía sus oficinas aquí en la colonia Anzures de la Ciudad de México. Pues la catean en 2023, si no mal recuerdo, y la empresa alega que los agentes de la Fiscalía Capitalina se robaron, me parece, cerca de 20 millones de pesos. De las cajas fuertes. De las cajas fuertes. Y lo peor de todo es que ahí estaban los videos en donde se veía a los agentes de la Fiscalía Capitalina destruir las cámaras, empezar a romper las cajas. O sea, no era nada más creerle a la empresa, era que lo vimos con nuestros propios ojos, ¿no?
Incluso por ese caso hubo varios agentes de la Fiscalía Capitalina que fueron despedidos y que ya están bajo proceso, ¿no? Entonces, ni siquiera nos tenemos que ir tan atrás como para justamente pensar o suponer que quizás la FGR, alguien en la FGR, alguien en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se pudo haber quedado con estos 10 millones de litros de huachicol, ¿no? Entonces, esa es mi intuición. Yo sí creo que al menos dieron un pitazo, que alguien dio un pitazo dentro del gobierno al crimen organizado para que se llevaran la mitad de la carga y poder presumir que decomisaron 10 millones, que hasta ese momento, en efecto, era el golpe más grande que habían dado en contra del huachicol. ¿Cómo le haces, Iván, para encontrar, cuando ves una falla administrativa, pensar esto es un acto de corrupción? ¿Dónde ves la historia Claro. que te emociona a ti como periodista? Decir, esto no es un error, esto no es una excepción. Esta puede ser la regla en un caso de huachicol fiscal. Claro. Mira, profundizado en este caso del buque Challenge Poseidon. Nosotros nos metemos a investigar esta empresa Intansa, quiénes son sus accionistas, apoderados, administradores. Y lo que hacemos siempre, seguramente tú también lo has hecho, lo haces siempre, es pues, esta empresa tiene 2 accionistas, vamos a buscar en qué otras empresas forman parte, ¿no? Lo hicimos y nos damos cuenta que ellos también son accionistas de una empresa que se llama Belure. Descargando todas las actas de la empresa, nos damos cuenta que en algún punto en Belure, estos 2 accionistas, que recordemos son los dueños de Intansa, al menos en el papel, en Belure son accionistas junto con un hombre que se llama Francisco Javier Antonio Martínez. Nosotros buscamos ese nombre y resulta ser nada más y nada menos que un directivo, mejor dicho, el director de finanzas del puerto de Tampico, a donde llegó el buque. No. Entonces tenías a los accionistas de Intansa, que fue la empresa que importó el huachicol ilegalmente, asociados en una segunda empresa con el director de finanzas del puerto de Tampico, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Claro. Obviamente los 2 accionistas de Intansa eran gente a la que le roban su identidad. Uno de ellos incluso se hizo viral hace unos 5 años en Monterrey. Es un guardia de seguridad en Monterrey que le dicen Don Pug. Porque físicamente la gente dice que se parece a un Pug, ¿no? Ok. Y se hizo viral porque el señor un día en su trabajo se grabó, hizo un live y se quedó dormido y eso a la gente le hizo gracia, ¿no? Ok. Bueno, está bien. Eso por eso se hizo viral. Pero bueno, ese era uno de los supuestos dueños de la empresa que importó 20 millones de litros de huachicol, ¿no? Obviamente el señor en varias entrevistas, no solo con nosotros, dijo, pues yo no tengo nada que ver con esa empresa, ¿no? ¿Qué tan común es que te encuentres ese tipo? Bastante. Ese tipo? O sea, Bastante. que hay incluso gente que probablemente nos esté escuchando, nos esté viendo, que no sepa que alguien utilizó su identidad para fundar una empresa fachada y que no están haciendo un negociazo. Claro. ¿Es común en los esquemas de corrupción en México eso? Totalmente. Es el esquema y el mecanismo más común, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues mira, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, ¿no? Hubo una vez una empresa en Oaxaca que estamos investigando de X tema. Llegamos a la casa de la señora, obviamente una casa muy humilde, en una colonia popular. Y la señora nos dijo, es que hace un año, pues llegaron en época electoral solicitando nuestras INES. No dijeron para qué, pero nos daban 500 pesos. Y pues yo acepté, ¿no? Puede ser eso. Otro señor en otra ocasión nos dijo, es que yo perdí mi INE, se me cayó en el transporte público. Me imagino que es ahí, ¿no? Y con esa INE pueden hacer parecer que esa persona Exacto. es accionista, socio, dueño de una empresa Exacto. que simula actividades legales, pero que en realidad pertenece a una estructura de crimen organizado o de desvío de recursos. Exactamente, exactamente. Otra forma, por ejemplo, que hemos encontrado es que dentro de estas estructuras corporativas o criminales usan a gente de menor rango que trabaja para ellos. Por ejemplo, choferes, algún contador menor, ¿no? Alguien de limpieza. Alguien de limpieza, exactamente. Y pues la gente lo hace quizás con el miedo de que si no accede, pues va a ser despedida, ¿no? O va a tener alguna represalia en su trabajo. Entonces hay múltiples formas de cómo le roban la identidad a la gente. En ocasiones es sin su conocimiento, en otras ocasiones sí lo hacen con su conocimiento, ¿no? Pero bueno, un poco regresando otra vez al caso del buque para no perder el hilo, lo que nos llamó poderosamente la atención, como te comentaba, es que un directivo del puerto donde llegó el buque, pues ahí estaba asociado en una empresa B con los accionistas, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, Francisco Javier Antonio Martínez es un nombre un tanto común, ¿no? Podría ser un homónimo. Entonces lo que hicimos fue ver si esta empresa, mejor dicho, perdón, no esta empresa, si este sujeto
tenía alguna otra compañía registrada. Buscamos en Marcanet, que es el registro del INPI, la propiedad intelectual, y había registrado una marca de una taquería. Y nos damos cuenta que en ese registro de marca de la taquería viene su CURP y su RFC, que coincidía exactamente con el CURP y el RFC que venían en la empresa. Y ahí nos damos cuenta que es exactamente la misma persona, ¿no? Yéndonos a su declaración patrimonial, nos damos cuenta que ha tenido una evolución patrimonial completamente inusual. Esta persona venía trabajando desde el 2018 en aduanas, en distintas aduanas. Empezó en Matamoros, después llegó a una en Sonora y terminó en Tampico. Y tú ibas viendo lo que declaraba y era un salto inexplicable completamente, ¿no? Por ejemplo, en la última declaración patrimonial que él dio en 2024, él declaraba tener una colección de más de 20 autos clásicos. Y tú te ponías a analizar los autos y eran autos de lujo, pues. O sea, que hoy en día están valuados en millones de pesos, ¿no? No recuerdo los modelos exactos ahorita, no te mentiría, pero eran autos de colección, básicamente. Y también él declaraba, por ejemplo, que recibía ingresos anuales por 1 millón de pesos y 500,000 pesos de un taller mecánico y de la taquería que registró ante el INPI. Fuimos a visitar la taquería que estaba en Chimalhuacán, completamente cerrada, y la gente nos dijo, pues es que abre cuando se les da la gana, ¿no? O sea, un día abre, una semana se queda cerrada, después vuelve a abrir. Entonces, ¿cómo te explicas que haya reportado 1 millón de pesos de ganancias por una taquería que operaba irregularmente? Lo más seguro es que él usaba esa taquería, ese negocio, como una fachada para justificar los ingresos ilegales que obtenía, ¿no? De los sobornos que recibía por dejar pasar estos buques. Y justamente hasta la fecha, él es uno de los 15 detenidos por el caso del huachicol fiscal y de ese buque que llegó a Tampico. ¿Cuánto tiempo te toma para una investigación así? Es decir, ¿cuánto se le invierte? No solamente en términos de viáticos, hay que ir, hay que gastar en comidas, transporte, pero ¿cuánto es la inversión en tiempo? Y también la inversión emocional. Porque, claro, a mí me pasa que yo voy investigando un caso, yo me voy enojando, me voy frustrando, y voy haciendo una copia de emociones negativas que luego digo, ya tengo aquí el entripado. ¿Cuáles son los costos de esas investigaciones? Pues mira, yo creo que sí son bastante altos en ocasiones, ¿no? Sobre todo, a ver, a mí lo que me pasa cuando descubro algo así es que la emoción, ¿no? Primero claro, te invade la emoción y dices, quizás ya tengo algo publicable. Y sí, teníamos algo publicable, pero ¿qué tal que hay algo más detrás, ¿no? O sea, ¿qué tal que la cola de la rata es mucho más larga de lo que te imaginas? Entonces, primero es serenarse, ¿no? Decir, tengo algo que definitivamente es nota, pero que hay que seguir jalando. Hay que seguir jalando para ver si da para más, ¿no? Y en efecto dio para más. El segundo, creo que en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tenemos el privilegio de que se nos da el tiempo que requiramos para investigar, ¿no? Que es algo que ya se encuentra cada vez menos en los medios mexicanos. Afortunadamente tenemos también el apoyo económico, no tenemos ningún tipo de restricción económica, y eso pues te facilita el trabajo de una forma impresionante, ¿no? Porque sin tiempo y sin recursos económicos realmente el periodismo de investigación es muy difícil que exista. Y por supuesto también está el riesgo propio, ¿no? El riesgo que claro, tú sientes al reportar una historia así. O sea, imagínate a qué niveles de violencia y a qué niveles de colusión pudo haber llegado este funcionario con el crimen organizado, ¿no? Y sí temes en ocasiones por tu seguridad, pero yo siempre he dicho que de alguna forma los periodistas que trabajamos en la Ciudad de México estamos en una especie de burbuja. Sí. Completamente de acuerdo. Realmente yo creo que los colegas que realmente arriesgan la piel, ¿no? Son los colegas que trabajan en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz, en zonas de Guerrero, de Tierra Caliente. Entonces, pues mira, riesgo existe, tú lo sabes, ¿no? Mejor que nadie. Pero eso me inspira de cierta forma, ¿no? Y me ayuda a estar más calmado. También creo que, obviamente, el medio para el que trabajo, la organización para la que trabajo, te ayuda porque es una organización muy visible, muy pública. Entonces, siento que de cierta forma eso también frena cualquier intento de censura o de violencia, ¿no? Claro. Oye, me quería pasar a otra investigación que tú hiciste que me pareció súper relevante, sobre todo por lo que implica en lo que pensamos que es una de las instituciones más nobles del país, que es la Secretaría de Marina.
que yo insisto que tiene bien ganado a pulso la reputación que tiene. Yo considero que tenemos una gran Secretaría de Marina. Evidentemente, es una institución formada por hombres y mujeres y siempre se pueden colar elementos, personas Sí, claro. muy negativos. Pero tú diste un hallazgo que me pareció interesantísimo. Cómo desde que la Secretaría de Marina se volvió, digamos, la institución guardián de los aeropuertos, se dio parte de la seguridad a empresas ligadas a traficantes de armas. Sí. Y ahí va de vuelta el pase para que nos cuentes un poco de dónde surge la curiosidad de esta historia y cómo fuiste encontrando esta relación que debería ser muy preocupante para el país. Sí, claro. Pues mira, todo esto nace de otro escándalo de Huachicol, que es el grupo de Huachicol que encabezaba Raúl Rocha Cantú, el dueño o De Miss Universo, ¿no? co-dueño de Miss Universo, Sí. justamente. Este escándalo, recordarás, reventó por ahí de octubre, noviembre del año pasado. Y pues era una de las redes de Huachicol más grandes que también operaban en el país, ¿no? Con la diferencia de que esta red no solamente ingresaba a Huachicol, sino también traficaba armas, ¿no? Entonces era una red que se dedicaba a múltiples delitos. Incluso también llegaban a invadir propiedades aquí en la Ciudad de México, que después se apoderaban de ellas con la colusión de notarios, ¿no? Por supuesto corruptos, y que terminaban vendiendo o hipotecando para su beneficio, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros obtenemos el expediente de la causa penal de Raúl Rocha Cantú, lo vamos revisando y a mí me salta un nombre, que es el nombre de Jorge Enrique Alberts Ponce. ¿Y por qué me salta? Porque este empresario yo ya lo había investigado en el caso de Segalmex. Ah. Es decir, era un empresario que estaba vinculado ya en ese momento al desfalco de Segalmex y a la red de Raúl Rocha Cantú. Y dije, caray, ¿cómo es que este personaje terminó también en esto, no? O sea, yo pensaba que nada más era una cuestión de desvío de recursos públicos a través de contratos y resulta que era una de las cabecillas, junto con Raúl Rocha Cantú, de toda esta red criminal, ¿no? Como un poquito de contexto, Jorge Enrique Alberts Ponce, en el caso de Segalmex, tenía una empresa que se llamaba Acurgen, que recibió contratos para limpieza en Segalmex. La particularidad de esta empresa es que después de que recibe los contratos con Segalmex, es que se convierte en accionista de una compañía que se llama Aura en Yucatán, que estaba construyendo desarrollos de lujo, ahí en Telchac y en Mérida. Y ahí Jorge Alberts Ponce los estaba construyendo con otro personaje que se llama Ricardo Lambretón, que también participó en el desfalco de Segalmex. Entonces, ¿cómo es posible que dos personajes que hayan participado en el fraude de Segalmex ahora estén construyendo desarrollos de lujo en Yucatán, ¿no? Seguramente, o muy seguramente, esos desarrollos eran para lavar el dinero que habían desviado de la dependencia. Entonces ahí me salta la alerta y sacamos esta primera nota de que un empresario que participó en el fraude de Segalmex, pues ahora también participa en esta red de Raúl Rocha Cantú. Esa nota la publicamos en noviembre, diciembre. Y la nota de la que tú hablas, la de los aeropuertos, llegamos a ella porque mi colega Verónica Yale y yo hicimos un viaje de trabajo. Íbamos pasando el filtro de la Terminal 1 del aeropuerto capitalino y pasando el filtro nos damos cuenta que los guardias de seguridad que te revisan las mochilas, las maletas y que revisan el escáner son de una empresa que se llama Serprocep. Aquí tienen el logo, literalmente. Y el logo es un lobo, entonces es un logo muy distinguible. Y dijimos, esa empresa ya la ubicamos. ¿Por qué? Porque es de Jorge Alberts, ¿no? Y dijimos, pues esto es nota. O sea, esto es nota. ¿Cómo puede ser posible que la Marina le haya otorgado la seguridad, al menos en ese momento de los filtros, a una empresa que está vinculada con Jorge Alberts, ¿no? Nos metimos a investigar y nos damos cuenta que no solamente es un contrato, sino que llevan al menos 2 años contratándola desde el 2023 a Serprocep y a otra empresa hermana de Serprocep que se llama Armor King. En estas dos empresas no solamente ha participado Jorge Alberts, sino un socio de él que se llama Sandalio Sainz de la Maza. Este tal Sandalio Sainz de la Maza también aparece involucrado en el caso de Raúl Rocha Cantú. ¿Y cómo? Vamos un poquito a explicar qué papel jugaban Jorge Alberts y Sandalio en la red de Raúl Rocha Cantú. A ver. Jorge Alberts de lo que se encargaba era del tráfico de armas. Él lo que hacía es que ingresaba armas al país desde Guatemala, desde la frontera sur. Aquí las guardaba en bodegas y las distribuía a grupos criminales como el Cártel del Golfo o la Unión Tepito, el propio expediente lo dice,
pero con la particularidad de que cuando se las daba al cártel del Golfo, por ejemplo, no solamente recibían el rifle, ¿no? Recibían también una licencia de portación a nombre de empresas de seguridad que el propio Alberts manejaba. Entonces, si los criminales, si los narcotraficantes eran detenidos por el ejército en flagrancia, tenían permiso para usar tenían un esas permiso de armas. deportación y no los podían tener en flagrancia. Pero me imagino que entonces esas armas no eran de uso exclusivo del ejército, eran armas que puedes obtener por la vía legal, pero simplemente ellos la compraban a esta empresa chueca. Exactamente. Pero imagínate, o sea, les regalaban un pase de impunidad, ¿no? Si te detenían con una escuadra, si te detenían Una con 9 una milímetros. escopeta, sí, no hay problema. Aquí está mi permiso de deportación, que es completamente legal, ¿no? Era un permiso, si tú checabas los registros, es un permiso 100% legal y no te podían detener, ¿no? Entonces, era una forma sofisticada, ¿no? De traficar armas, incluso. Es lo que te iba a decir. Yo nunca había escuchado ese nivel de sofisticación, de institucionalización del tráfico de armas, porque lo que teníamos hasta antes de conocer esta historia, es que los grupos criminales simplemente acuden al mercado negro, se surten de estas armas y cuando una vez que han cometido un crimen y sienten que hay autoridad que va detrás de ellos, hacen perdedizas las armas. Exacto. O las pasan a otros estados. Pero aquí no tenían ni siquiera que pasar por ese problema. Exacto. Sacaban, aquí está, yo soy guardia, soy seguridad privada, soy guardaespaldas, soy escolta de alguien y aquí mi permiso. Exactamente. Y obviamente el expediente dice que Alberts y Sandalio administraban un conglomerado de empresas de seguridad. Me acuerdo había uno que se llamaba Segurimex, otro que se llamaba Ceter, y que a través de estas empresas expedían estos permisos de portación o estas licencias que después otorgaban a los criminales. Jorge Alberts también, por ejemplo, según el propio expediente siempre, era el encargado de invadir predios y casas aquí en la Ciudad de México. Él junto con su grupo literalmente lo que hacían era ir halconeando o cazando propiedades que veían que ya estaban abandonadas, ¿no? En ocasiones también con notarios y funcionarios del registro de la propiedad corruptos decían, mira, esta casa está intestada, por ejemplo, ¿no? O esta casa es propiedad de una persona ya adulta, y se metían, ¿no? Le invadían y después con los notarios expedían escrituras apócrifas a nombre de ellos, la propiedad se quedaba ya a su nombre y después las vendían o las hipotecaban, ¿no? Entonces era un grupo criminal que tenía como distintas ramas, distintos brazos. Raúl Roch Cantú, por ejemplo, nada más estaba inmiscuido en la parte de Huachicol. El expediente no dice que Raúl Roch Cantú haya estado metido en esta parte de tráfico de armas o de invasión de propiedades, ¿no? Pero bueno, este era el perfil de Jorge Alberts Ponce. El expediente dice incluso que el tráfico de armas, Jorge Alberts Ponce lo operaba junto con Sandalio Sáenz de la Maza, el que era su socio justamente en las empresas de seguridad que ahora vigilan el aeropuerto, ¿no? Entonces, pues ¿cómo es posible, no? Que la Marina, después de que detona el escándalo de Raúl Roch Cantú, no haya revisado los contratos que tenía, ¿no? Y haya dicho, híjole, es que esta empresa que se encarga de vigilar los filtros de seguridad, las salas de espera, los puntos de entrada al aeropuerto, está vinculada a estos dos personajes, ¿no? Y Jorge Alberts Ponce hasta la fecha tiene una orden de aprehensión activa en su contra. O sea, Jorge Alberts Ponce es un prófugo de la justicia. No sabemos dónde está. No sabemos dónde está. La fiscalía no la ha detenido, no han dicho cuál es su paradero, ¿no? Y pues es gravísimo, ¿no? Que la seguridad aeroportuaria esté en manos de dos empresas vinculadas a traficantes de armas. Me imagino que ese contrato ya se revocó. Pues mira, nosotros le pedimos postura a la Marina. Le preguntamos, a ver, sabemos que el primer contrato lo diste antes de que estallara el caso de Raúl Roch Cantú, ¿no? Porque esa precisión es importante. O sea, la Marina no dio el primer contrato después de iniciado el escándalo, lo dio antes, ¿no? Entonces, ahí, ok. Actúas de buena fe, no sabías que estabas frente a un ampón. Exactamente. Venga, ok. Exactamente, venga. Pero después, exacto. Después, ¿por qué no revisaste el contrato? O sea, ¿por qué no se activó algún mecanismo, alguna auditoría, ya sea interna o externa, para decir, híjole, es que en esta empresa participan o han participado estos dos personajes, ¿no? La respuesta que nos dio la Marina es la siguiente. Nos dijeron, nosotros no podemos suponer que exista un riesgo para la seguridad aeroportuaria hasta que no haya una sentencia condonatoria firme en contra de alguno de los dos. Esa fue la respuesta que nos dijo. Y también nos dijeron que ellos solamente tienen la obligación de revisar que las empresas cumplan administrativamente con lo que se les pide.
como diciendo nosotros no revisamos antecedentes de las personas que conforman la empresa, ¿no? O no tenemos la obligación de hacerlo. Yo creo... Es una respuesta insuficiente, pero... Bastante insuficiente, ¿no? Y aparte, yo creo, supongamos que la ley no los obliga a revisar los antecedentes de las personas que conforman las empresas, ¿no? Pero me parece un requisito mínimo. Claro, debería. Estás operando la seguridad en una instalación vital para la seguridad nacional como es un aeropuerto. Máxime el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que durante mucho tiempo, y tú lo sabes, Iván, ha estado salpicado de temas de corrupción. Lo supimos en el juicio del Chapo Guzmán, cómo el cártel de Sinaloa ocupó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como su plataforma de envío y de recepción de drogas, igual los Beltrán Leiva, igual muchas expresiones criminales. Es decir, si ya conocemos lo vital que es el AICM para el crimen organizado, híjole, me parece que tendría que ser un mínimo requisito revisar los antecedentes de los dueños para que no terminen siendo personas acusadas, señaladas como presuntos traficantes de armas. Exactamente, totalmente. Recuerdo la balacera que hubo incluso en el aeropuerto, ¿no? O sea, entre miembros de la Policía Federal. Sí, claro. O sea, entonces, totalmente. O sea, es una instalación estratégica, ¿no? No solamente para la seguridad internacional, sino también es un tema ya que cruza fronteras, porque es un tema que incluso le puede interesar a Estados Unidos, ¿no? O sea, los pasajeros estadounidenses que cruzan por ahí, ¿no? Todas las importaciones y exportaciones que se hacen por el aeropuerto. Y es muy delicado que hasta la fecha estas empresas tengan esos contratos. Ahora, las empresas también les pedimos postura. Serprocep, una de ellas, nos dijo es que estos dos personajes ya no forman parte de la empresa. Dejaron de formar parte en, si no mal recuerdo, agosto del 24. Es decir, hace cerca de 2 años. El primer contrato, ten en cuenta, fue en 2023. Entonces, al menos podemos afirmar que en el primer contrato que recibieron del aeropuerto, ellos seguían como accionistas. La empresa dice que salieron en agosto del 24. Nosotros revisamos las actas mercantiles de la empresa. Ubicamos el acta que ellos mencionan, pero en esa acta no hay ningún registro de que ellos hayan cedido o vendido sus acciones, ¿no? O sea, no hay forma de comprobar que la empresa te contó la verdad. No hay forma de hacerlo. La Marina también, misma respuesta, ¿no? Nos dijeron, es que a partir de agosto o septiembre del 24, ellos dos se dieron de baja de Serprocep y ya no son accionistas. Bueno, en el caso de Serprocep es eso, ¿no? Que no se puede comprobar con los registros públicos. Pero en el otro caso de la otra empresa, de Armor King, ellos siguen siendo apoderado y comisario. Y ahí están los documentos, ¿no? Son documentos públicos que tú puedes consultar en el Registro Público del Comercio. Y coincidentemente la Marina sobre esa otra empresa no dijo nada. Sí nos dijo, en Serprocep ellos dos ya no son accionistas, pero en la otra ya no dijo nada, ¿no? No sé si quizás convenientemente de la otra prefirieron ya guardar silencio. Pero esa fue la respuesta que recibimos de parte tanto de la empresa como de la Marina. Te voy a hacer una pregunta muy obvia, pero ¿por qué nos debería importar este tipo de periodismo de investigación que va a explorar rincones que afortunadamente periodistas como tú, como Verónica Ayala, les ponen luz y nos explican mucho un país a partir de una curiosidad, ¿no? A partir de, mira ese logo, ese lobito. Creo que lo he visto. Pero ¿por qué es importante apostarle a este tipo de periodismo de investigación? Claro. Mira, yo creo que lamentablemente nos hemos acostumbrado tanto a los niveles de impunidad, corrupción y violencia que hay en este país, que en ocasiones se nos olvida el nivel tan alto de complicidades que existen ya. Es decir, ¿cómo es posible que estos dos personajes tengan bajo su cargo la seguridad aeroportuaria del aeropuerto más importante del país, ¿no? ¿Cómo es posible que el dueño de Miss Universo, que era un empresario que se dedicaba nada más a eso, al certamen, ¿no? O a la empresa que administra el certamen, también haya traficado huachicol? ¿Cómo es posible que el director de finanzas del puerto de Tampico haya estado coludido con los huachicoleros que trajeron el buque a México, ¿no? Yo creo que hace falta que los lectores, las audiencias, la sociedad en general, recupere esa capacidad de sorpresa, de indignación. Y que se indigne con nosotros, que se indigne con lo que publicamos. Porque si no lo hacemos, estamos perdidos. Claro. O sea, estamos completamente perdidos. O sea, cada vez hay menos instituciones que vigilan el poder. El INAI ya no existe. El Poder Judicial podríamos decir que está cooptado, ¿no? La Suprema Corte igual.
todos los organismos autónomos desaparecieron. Entonces, en este país cada vez quedan menos contrapesos. Quizás el principal ahorita sería el periodismo. Somos quizás de los pocos contrapesos que todavía vigilan al poder, que lo hacen rendir cuentas. Y sí creo que como sociedad tenemos que recuperar esa capacidad de asombro. Porque si la perdemos, estamos perdidos, creo yo. Completamente de acuerdo, Iván. Oye, para ti, ¿cómo es investigar una institución como la Secretaría de Marina? Que tiene, me parece, dos características muy importantes. Tienes, por un lado, es una institución históricamente opaca, como son las Fuerzas Armadas. En México y en cualquier país del mundo, no son instituciones abiertas, no reciben con mucho gusto el escrutinio de periodistas ni del público, pero al mismo tiempo se trata de una institución que goza de una altísima popularidad. En México sigue siendo una de las instituciones más queridas. Claro. ¿Cómo es encontrar este equilibrio para ti como periodista? Mira, es difícil porque, en efecto, o sea, como tú bien dices, la popularidad de la Marina, e incluso del Ejército también, no a la par de la Marina, pero eran muy altas. Eran muy altas. Digo, otra muestra de que la confianza de la Marina era alta era que justamente muchos de los operativos para detener a los capos se hacían con la Marina. Sí, claro. No se hacían con el Ejército, ¿no? Al Chapo Guzmán lo detuvo la Marina. Sí. Estados Unidos confiaba en la Marina. Ya no hablemos de la gente en México. Estados Unidos, el gobierno estadounidense confiaba en la Marina. Yo creo que el error estuvo cuando López Obrador les empieza a dar tanto poder. Cuando comienza a darles aduanas, cuando comienza a ser los administradores. Porque realmente ellos nunca habían operado ese sector de la administración pública. Nunca habían tenido tanto poder bajo su manto, ¿no? Tantos recursos disponibles. Y yo creo que algunos elementos pues se fueron corrompiendo, ¿no? No voy a decir que naturalmente se fueron corrompiendo, pero la tentación estuvo ahí y lo hicieron, ¿no? Porque estamos hablando de negocios ultramillonarios. Sí, es totalmente. gente que puede pasar muy rápido de una clase media-baja Totalmente. a una clase media-alta o alta. Sí. En 2 años. Totalmente. Y creo que además una de las características de la corrupción en el caso de aduanas es que no necesita de una acción. Es decir, simplemente necesitas voltear a otra parte. Tal vez no necesitas operar, simplemente es vete al baño cuando llegue el buque, voltea para un lado, cierra los ojos, cállate. Exacto. Entonces es muy fácil corromperse. Sí, totalmente, totalmente. Hay una fuente que tenemos ahí en la institución y él nos ha dicho, les agradezco por los reportajes, porque yo creo como elemento de la Marina que lo que han publicado fortalece la institución, no la debilita. Digo, quizás, por supuesto, a ninguna institución le gusta que la exhiban, ¿no? Que les den el famoso periodicazo, ¿no? Pero nos decía, yo creo que sus reportajes fortalecen la institución, porque nos están alertando de cosas que quizás algunos de nosotros no sabíamos, ¿no? O sea, claro. Cuando publicamos el caso del director de finanzas del puerto de Tampico, él nos dijo, nosotros en la Marina no teníamos ubicado a este sujeto. O sea, no sabíamos que estaba coludido con ellos. Y hubiera sido difícil para nosotros llegar a este caminito que ustedes siguieron, ¿no? Con la empresa, que si es apoderado aquí, que dice, es muy difícil. Entonces, el hecho de que él, que es una buena fuente, nos haya dicho eso, pues también creo que es un buen síntoma de que hay gente, de que hay elementos dentro de la Marina que pues son gente que quiere seguir manteniendo la institución con niveles altos de aprobación. Sí, claro. Y que lo valora, ¿no? Entonces, pues no sé, es difícil. Creo que con el Ejército, por ejemplo, sí se ha prestado más a escándalos de corrupción, ¿no? La Marina había sido como esta institución intocable, pulcra, ¿no? De cierta forma un poco impoluta. Pero pues lamentablemente en el periodismo tenemos que revelar a quien sea, ¿no? Llámese Marina, Ejército, PRI, PAN, PRD, Morena, ¿no? Entonces... Claro, y que además, como tú bien comentas, sirve, me parece, incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum. El hecho de que el periodismo señale dónde están estas áreas opacas, estas áreas criminales, permite que el Estado haga una intervención prácticamente directa sobre estos espacios. Ahora, para eso se necesita voluntad política. Necesitas querer hacerlo. ¿Tú ves en este momento que hay una oportunidad para combatir el huachicol fiscal? ¿Ves una voluntad política? Yo creo que hay una oportunidad de oro, porque se abrió la caja de Pandora y
salió una cantidad de posts impresionante. Sí. Impresionante. Yo creo que sí hay voluntad política de la presidenta. Lo que no sé es si fue de manera forzada, es decir, por recibir presiones de Estados Unidos, o si porque genuinamente la presidenta quería combatir este delito. O quizás una combinación de ambas. Tal ¿no? vez, claro. Quizás una combinación de ambas. Eso no lo sé bien. Yo creo que le puede dar mucho capital político a la presidenta y al secretario de Seguridad Pública, por supuesto. Capital político que el propio secretario ha ido construyendo, ¿no? Con todos los detenidos que ha dado, con todos los aseguramientos que hace, Sí. ahora de toneladas y toneladas de cocaína, ¿no? Que eso antes no se veía, o ya casi no se veía con López Obrador, ¿no? Sí. O sea, ya no veíamos aseguramientos ni de armas, ni de drogas, ni de nada. Y me parece una buena señal que, por ejemplo, ya se haya detenido a uno de los sobrinos aquí en México del exsecretario de la Marina. Ahora, la cuestión es que él no sea un chivo expiatorio. O sea, que se llegue hasta lo más alto de toda esta red criminal. Que es el argumento que está utilizando Claro. Marino. Decir, me están agarrando a mí como el malo de la historia, pero en realidad, si queremos ir a los verdaderos responsables de la trama de Huachicol, hay muchos otros y todavía más pesados que yo. Totalmente, totalmente. Porque, a ver, ¿cómo te explicas? La Marina, y tú bien lo sabes, tiene una unidad especial que se llama la UIN, la Unidad de Inteligencia Naval. ¿Cómo te explicas que la Unidad de Inteligencia Naval no se haya enterado que durante 4 o 5 años estaban ingresando a diversos puertos del país, del Pacífico y del Golfo, cientos de buques con millones de litros de huachicol? No se explica. O sea, la UIN tenía los elementos, la capacidad, no solo humana, la capacidad tecnológica para darse cuenta de esto. Y no lo hizo. ¿Qué pasó en la UIN? También, ese es un tema del que poco se ha hablado. Claro. Y por supuesto, yo creo que el secretario de Marina estaba enterado. Y bueno, el audio que reveló Aristegui, nuestros colegas de Aristegui Noticias, Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán, es un audio completamente revelador, ¿no? Cuando contraalmirante que fue asesinado en Colima va y le dice al secretario todo lo que está pasando, y en la grabación se escucha que el secretario Ojeda le dice: ¿Cómo lo quieres manejar? sí, aquí hay 2 sopas, ¿no? O quitamos a toda esta bola de cabrones y los movemos a otras adscripciones, o lo hacemos público y me vale madre quien caiga, ¿no? Pero aquí el punto es cómo el secretario de Marina... Sí, al menos puso sobre la mesa la Puso sobre la posibilidad exacto. de taparlo entre nosotros. Exacto. Le echamos tierrita y enterramos el escándalo. O sea, a mí eso me parece un escándalo total. O sea, lo que debió haber dicho el secretario en ese momento es: gracias por tu denuncia. Inmediatamente se va a presentar ante el FGR con todas las pruebas que tú nos estás dando. Se acabó. Nada de hay de 2 sopas. No. Nada de mover de adscripción, tampoco. O sea, el hecho de que el secretario de Marina se haya atrevido a proponer eso es un escándalo total. Y otra cosa, recordemos también justo cuando detienen a Manuel Roberto Farías Laguna y al director de finanzas en este operativo, me parece que fue en septiembre, agosto del año pasado. Fue una conferencia de prensa en fin de semana, recuerdo, fue sábado, domingo. Estaba Gertz Manero, el exfiscal, estaba Omar García Harfuch. Y muy rápidamente Omar García Harfuch sale a decir: agradecemos el trabajo del almirante Ojeda, ¿no? Y Gertz Manero, cuando toma el micrófono, dice prácticamente lo mismo. O sea, le dan como un espaldarazo, limpian su nombre como diciendo: él no tiene nada que ver aquí, ¿no? Ese es el tipo de cosas que te digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué dar el espaldarazo? ¿Por qué exonerar básicamente y públicamente al exsecretario, ¿no? Claro. Me parece muy ingenuo pensar que si sus sobrinos políticos estaban inmiscuidos, él no haya estado enterado de todo esto. Sí, por supuesto. Yo también creo que... Y creo que además, Iván Aramillo, reportero de Mexicanos contra la Corrupción, me parece que es una trama que todavía está esperando por mucho más resolverse. Yo creo que no hemos llegado ni siquiera a la superficie todavía de esta historia. Yo quisiera cerrar, se nos está acabando el tiempo, querido Iván, pero hacerte una última pregunta. ¿Hacia dónde crees que va la historia del huachicol fiscal? ¿A dónde te gustaría que fuera? ¿O cuáles serían los siguientes hallazgos del periodismo para poder tener más claro, sobre todo, quiénes y cómo operaron esta red de macrocriminalidad? Claro. Yo creo que lo que todos nos gustaría saber, periodistas y sociedad, es: ¿este dinero terminó en campañas políticas? ¿Sí o no? Para mí la pregunta, o la respuesta a esa pregunta es un poco obvia. Es Sí. muy obvia.
Pero me gustaría ver las pruebas aún así, ¿no? Me gustaría tener el papel en la mano, el documento de la transferencia, el video quizás, ¿no? La declaración de algún testigo protegido que compruebe que así fue. Yo creo que es difícil que en México lo veamos de parte de las autoridades. Muy probablemente, a como veo la situación, eso vaya a llegar de parte del gobierno estadounidense. Muy probablemente llegue por Tamaulipas, Sí. por el gobernador actual, por Américo Villarreal. Que recordemos que fue justamente el coordinador de campaña de Rubén Rocha Moya, en el gobernador con licencia de Sinaloa. Exactamente. Desde el periodismo seguimos siguiendo esa ruta, pero es difícil, ¿no? Es difícil porque hay un secreto bancario, porque no tenemos las herramientas que tiene la UIF, porque hay que tener fuentes a un altísimo nivel, fuentes que en ocasiones tienen miedo de hablar, fuentes que en ocasiones incluso te exigen algo a cambio de la información, ¿no? Entonces, desde el periodismo no es imposible, pero sí es difícil. Y yo creo que hacia allá debería ir toda esta investigación.